Muy buenos días a todas y a todos. Es para nosotros un gran gusto iniciar esta segunda sesión del ciclo de conferencias que realizamos desde el Museo de la Mujer en homenaje a una gran mujer también, que fue la gobernadora Griselda Álvarez. En este ciclo, el día de hoy estamos engalanados porque tenemos un ciclo con la presencia de mujeres destacadas, titulares de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes. Y en esta ocasión vamos a tener el honor de recibimos con muchísima alegría a dos legisladoras que están haciendo historia. Y para mí es un gran placer darles la bienvenida junto a todos ustedes y que nos acompañan. En nombre del Museo de la Mujer, en nombre de la doctora Galeana que coordina este curso, que además fundadora y creadora de este maravilloso museo que reivindica pues esa parte que que muchos ámbitos nos han borrado y da visibilidad a la historia de las mujeres y a la cual desde luego los y las invitamos a que lo conozcan. Les damos entonces la más cordial bienvenida y muy particularmente a la diputada Dulce María Sauri, colega, amiga y compañera de muchas batallas, con quien es un gran honor, sobre todo por el cargo que ostenta actualmente, con el trabajo que esto representa, que nos regale esta parte de su tiempo. Y otra mujer también fantástica, que también te agradecemos el acompañarnos, expresidenta de la Cámara de Senadores, la senadora Mónica Fernández Balboa, que nos acompaña, entiendo, desde Tabasco también con múltiples actividades y realmente en funciones las dos, agradecerles muchísimo, muchísimo esta deferencia de estar con nosotros, de acompañarnos, para conmemorar pues realmente 67 años solamente, ¿verdad?, de reconocimiento y sobre todo, bueno, de la aprobación del voto de la mujer, que nos permite considerarnos ampliamente ciudadanas y auténticamente y completamente lo que fue un largo camino. Pues bien, en esta sesión que voy a tener el placer de presentarles y van a escucharlas, lo que nos interesa muchísimo es conocer precisamente su opinión y desde una experiencia personal, ¿no?, el significado del voto al ejercicio del poder, ¿no? O sea, no era algo, digamos, inmediato, no fue, no ha sido, no sigue siendo, todavía tenemos pues muchos pendientes, sabiendo desde luego que, bueno, este proceso fue un largo proceso, que en México se inicia pues hasta el siglo XX, ¿no? O sea, desde 1912, Mila Galindo, que llega y que se tiene que ir a tener una de las primeras titularidades, pero como diputada. Después vamos a ver el voto en el ámbito municipal en varios estados y precisamente en su tierra, senadora, ¿no?, Tabasco, 1925 se va a aprobar. Bueno, y qué decir también de Yucatán, ¿verdad? Ajá, de Yucatán, que ha hecho historia, porque ha sido un estado que ha tenido mujeres gobernadoras con una larga trayectoria, y que en este marco también, pues, ¿qué podemos decir? El Vía Carrillo Puerto, ¿no? Una historia que ha construido México y que ha abierto estos cauces al mundo y a la participación de las mujeres en el ámbito político, ¿no? Bienvenida, diputada Dulce María Sauri. Nos da mucho gusto recibirla. ¿Tiene su micrófono? Nada más hay que quitar el micrófono para que puedan saludar por primera ocasión. Buenas tardes. Muy buenas tardes. De estar aquí, Gloria. Qué gusto con mi compañera, colega y amiga Mónica Fernández. Y digo porque compartimos unas intensísimas jornadas durante el año de su presidencia, porque no solo fue presidenta del Senado, sino también de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y justamente esta permanente tuvo la singularidad de realizarse en plena pandemia y no se pudo, y vamos a decir, ni se quiso detener el trabajo parlamentario, y bajo su conducción tuvimos las primeras reuniones de un órgano del Congreso mexicano por plataformas. Y esto fue muy importante, ¿verdad?
aprendimos a usar la Webex, nos pasaba lista por Webex, nos daba la palabra por Webex, y así estuvimos trabajando. No, pues fantástico, muchas gracias, Dulce María, de recordarlo y de recordar que estamos verdaderamente en un momento paradigmático, ¿no? La historia nos va a recordar estas vicisitudes y que parece que se instala en esta normalidad. Muy bienvenida, querida senadora, gracias por acompañarnos. Al contrario, Gloria, muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes. La verdad es que ustedes son un ejemplo y pioneras también en todo este trabajo por las mujeres, a favor de las mujeres, por mejores oportunidades, y pues decir que para mí también ha sido un privilegio poder haber compartido este año pasado, y creo que también nos tocó en el primer año de legislatura con la diputada Dulce. Nos tocaron muy duras y muy fuertes experiencias porque pues estábamos pues experimentando, yo creo, y un poco aprendiendo entre todos, pero ha sido un trabajo muy importante cuando lo puedes hacer con compañeros profesionales, con compañeras profesionales, con ética, que privilegiamos y que entendemos que podemos y que tenemos que construir todos juntos, ¿no? Y seguir hacia adelante. Un abrazo, Dulce, y gracias, Gloria, también un saludo a la maestra Patricia. No la veo, no sé si puede estar con nosotros. No está con nosotros en esta, nos está escuchando, pero en esta ocasión le correspondió la moderación. Ella sigue de cerca y les envía un afectuosísimo y grande saludo y sobre todo su agradecimiento. Y junto con toda la Federación de Mujeres, la Federación Mexicana de Universitarias, que además funda también, acompañándonos en esta ocasión. Y pues muchísimas gracias. El día de hoy, pues la idea es que puedas escuchar sobre todo su experiencia, conocer en este trayecto, bueno, desde luego las dos, y ya lo dijo Dulce María, ¿no? Tienen una larga trayectoria, no solamente en la presidencia, que ya llegar a la presidencia no es menor, haciendo un poco de historia y sin poder verificar y quizás tener alguna omisión, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, o sea, han llegado pues realmente 9, 10 mujeres como presidentas, en la Cámara, ¿sí? Estamos, y ahí, bueno, quiero mencionar, porque realmente 10 se puede decir, pues no, 9 exactamente, pero quizás me puedo equivocar, ¿no? Desde, pues, que aparentemente en los años 70, Marta Andrade del Rosal, Beatriz Paredes Rangel, Marcela Gómez Salas, María Elena Álvarez, Ruth Zabaleta, Guadalupe Acosta, Guadalupe Murguía, Laura Rojas, y desde luego, pues estoy al frente de Dulce María Sauri, ¿no? Y en la Cámara de Diputados, pues no hemos tenido esa misma suerte, ¿verdad? Porque tenemos menos presidentas, realmente, pues en este ámbito fuiste, si no me equivoco, Mónica, la quinta presidenta, con desde antes María de Ángeles Moreno, nuestra querida y distinguida mujer, compañera de tantas causas, Beatriz Paredes, María Guadalupe López, y pues la primera en 1965, según esta pequeña investigación, María Lavalle Urbina, ¿verdad? Que fue de las primeras legisladoras, ¿no? Entonces, en este marco, tanto de su experiencia, pero quizás nos podemos remontar antes, porque a fin de cuentas son ustedes, pues, un ejemplo en el ámbito de la lucha, de la trayectoria, que todavía sigue siendo para muchas mujeres un largo camino, ¿no? La idea de la sesión sería conocer su trayectoria, primero un poco una intervención breve, 10 minutos, 10, 15 minutos máximo, sobre dónde inicia esta formación. Sus orígenes ya veíamos, ¿no? De dos entidades maravillosas, con una larga historia también de resistencia en muchos ámbitos, y sería la primera parte, hasta llegar pues al acceso a cargos de elección, que además es el ámbito volvieron política, pues lo vieron difícil, ¿no? Incluso desde las pioneras hasta actualmente,
se sigue viendo a pesar de los avances en la paridad, en el reconocimiento de la violencia política y sobre todo pues la paridad en todo, ¿no? Y después hablaremos sobre el ejercicio del poder, ¿no? Para una segunda parte ver si existe, cómo se vincula. Sabemos que las dos tienen efectivamente un ejercicio y una mirada, porque al ser mujeres implica también una postura que no es exactamente igual y no se refiere ni a la eficiencia ni a los resultados, sino a la convicción, al compromiso, a esa imagen y esa mirada que tenemos como mujeres, ¿no? Entonces, yo, si me permiten, voy a presentar su currículum al inicio, le pasaríamos la palabra después del currículum a Dulce María Sauri, si les parece, para una pequeña primera intervención, y después, con mucho gusto, a la senadora le diría yo su currículum también para una primera, y ya la idea es hacer un diálogo para conocer pues estas grandes trayectorias que tienen, pues cómo ha sido cómo es su perspectiva, de manera que voy a tratar ya de limitarme a un currículum muy breve, pero que sí me voy a permitir leerlo, ¿sí? Dulce María, las dos además mujeres con una amplia preparación académica, o sea, no estamos, las dos tienen un perfil académico, un interés por la formación, por la investigación, por la academia, muy importante. No solamente es la práctica política, ¿no? Dulce María, que es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctor en Historia por el CIESAS, es exdiputada por el Estado de Yucatán, fue vicepresidenta de la mesa directiva en el primer y segundo año de la legislatura y actualmente, como bien lo decíamos, pues de este 2018 a 2021, presidenta precisamente, es diputada de 2018, diputada y presidenta de la mesa directiva de 2018 a 2021. La doctora Sauri Racho cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y la administración federal. En el orden local destaca haber sido la primera gobernadora de Yucatán, 1991-1994, y en la administración pública federal fue titular y fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer. Es de los primeros, el primer órgano que se crea en México para atender cuestiones de mujer, responsable del Programa Nacional de la Mujer posteriormente. En este marco, pues siendo fundadora de esta comisión, tiene en este ámbito mucha experiencia. Responsable, decíamos, del Programa Nacional de la Mujer, donde se expresaron los compromisos de México de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, que cumple precisamente 25 años este año. Fue responsable de la creación de la estructura institucional para el adelanto de las mujeres, así como del impulso para la conformación de estructuras estatales en el mismo rubro. En el ámbito legislativo fue diputada federal por Yucatán en 2 ocasiones previas, tenemos de 1982 a 85 y de 94 a 96. Presidió precisamente en esta legislatura la Comisión de Cultura, fue senadora de la República por 2 ocasiones en varias legislaturas, y fundadora y presidió la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Presidenta y fundadora de la Comisión para el Seguimiento de las Investigaciones de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Muy importante este caso que seguimos viendo en México, lamentablemente, un aumento de feminicidio permanente y no una regresión. En la Unión Interparlamentaria presidió la reunión de mujeres parlamentarias, fue vicepresidenta de la Conferencia Parlamentaria Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo, fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, el CIN, que es la Comisión del Sistema Interamericano precisamente de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y en el Partido Revolucionario fue presidenta del Comité Directivo Estatal del 83 al 87, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional 88-90, secretaria general y presidenta de este comité de 99 a 2002, y bueno, editorialista del Diario de Yucatán, y desde luego ha sido invitada, como en esta ocasión, ponente de muchos espacios. Bienvenida. ¿Dónde empezamos? ¿Cómo empieza esta trayectoria? ¿Cómo se llega a la política cuando se parte de cuál formación y de cuáles orígenes? Querida Dulce María, te doy paso la palabra. Aquí reiterar el agradecimiento por la invitación. Ha sido pues un esfuerzo sistemático
que durante mucho tiempo Patricia Galeana, tú, Gloria, han realizado para que se visibilicen los temas relacionados con las mujeres, con el ejercicio del poder por parte de las mujeres en los distintos ámbitos, y permítame decir que también en distintos momentos de la historia, ¿no? Yo recupero un esfuerzo muy relevante de Patricia Galeana como coordinadora de toda la labor editorial en torno al centenario de la Revolución y al bicentenario de la Independencia. Y recuerdo con mucha intensidad el esfuerzo que hizo para recuperar las voces, la presencia de las mujeres en la lucha revolucionaria que dio inicio en 1910. Y de ahí quisiera partir, porque no me puedo ver como mujer sin referir a las circunstancias de la tierra que me vio nacer. Yucatán, en términos de la formación y participación de las mujeres en asuntos públicos, tiene características singulares a otras partes del país. Una muy importante es que es claramente visible desde el último cuarto del siglo XIX un esfuerzo coordinado para formar mujeres de la clase media, de lo que podríamos llamar de familias profesionales, ilustradas y familias de la élite yucateca. No puedo decir que haya sido la enseñanza de las mujeres, de las niñas, pues una enseñanza general y popular. Pero aquí la figura de Rita Cetina, una mujer que logró, contra viento y marea de las tradiciones y costumbres de su tiempo, crear una institución para formar mujeres. Después fue directora del Instituto Literario de Niñas, cuando se formó por parte de Olevario Molina, que después fue un muy destacado gobernador porfirista de Yucatán, la institución de los hombres, de los niños, el Instituto Literario, también las mujeres. Y ella hizo la primera revista hecha exclusivamente por mujeres que trataba temas considerados de interés para las mujeres. No solo los temas, vamos a decir, del hogar, etcétera, ¿no? Sino también una presencia literaria muy relevante y se llamaba La Siempre Viva. A mí desde el nombre me gusta. Siempre Vivas. Claro. Ellas formaron a la vez, aparte de las mujeres, que fueron las del Congreso Feminista de enero de 1916. Hay una palabra que me encanta, que se llama manumitir. O sea, ¿cómo hacer para manumitir a las mujeres del yugo de la tradición? Eso lo dijeron o lo preguntaron en 1916 y fue uno de los temas de discusión en ese congreso. Por cierto, muy interesante, porque estaba invitada Hermila Galindo. Sin embargo, no pudo viajar y mandó, vamos a decir, un documento para ser leído en el Congreso. Aparte de que es muy interesante ver el relato de lo que sucedió entre las yucatecas que decían, ¿y por qué si no vino se va a inaugurar con el discurso de alguien que no es yucateca? Bueno, finalmente no era solo el tema de la oriundez, sino también el tema de fondo, porque Hermila Galindo hablaba justamente del derecho de las mujeres a participar, a decidir respecto de su sexualidad. Colóquenlo en 1916. Fue un verdadero escándalo. Pero un escándalo que finalmente abonó. Por cierto, ese congreso de enero del 16 no aceptó demandar el voto de las mujeres. Fue hasta noviembre de ese mismo año, en un segundo congreso, donde finalmente surgió la demanda del voto que se llevó a Querétaro,
junto con la demanda que llevaron otras mujeres, desde luego Ermila Galindo y de otras regiones del país. Que por cierto, muy revolucionarios, sí, con una enorme visión los constituyentes para comprometerse con los derechos sociales, el derecho de los obreros, el reparto de la tierra, pero a la hora que se planteó en el artículo 34 de la Constitución que se dejara, bueno, con el plural que es masculino en nuestra lengua, establecido las características de los ciudadanos, es decir, son ciudadanos aquellos mayores de 21 años, estoy hablando de ese momento, ¿verdad? O bien de 18 si estaban casados, así se definía. Bueno, pues cuando se discutió eso, que venía desde la Constitución de 1857, enseguida se levantaron distinguidísimos constituyentes a pedir que se aclarara que ese derecho no incluía a las mujeres. Y está consignado en el Diario de los Debates, que quien presidía en ese momento la mesa de debates dijo, efectivamente, estamos hablando solo de los hombres. Entonces, hago todo este relato para decir que finalmente, aunque yo haya nacido, pues, casi 40 años después, nací en ese ambiente. En el ambiente de Elvia Carrillo Puerto, en el ambiente de Raquel Cipcicero, en el ambiente de Beatriz Peniche Barrera, que fueron las 3 mujeres diputadas en 1923, en un ambiente, además, que se sabía que a las mujeres se les dejaba entrar, pero no participar. Y en ese sentido, pues mi niñez en una familia de clase media de Mérida fue sumamente feliz. Y además venía yo reflexionando de que ser hija mayor, no sé si Mónica lo sea, si lo seas tú, Gloria, pero ser hija mayor te da ciertas, vamos a decir, condiciones especiales, ¿no? No me atrevo a decir que ventajas, sino condiciones especiales. Y en mi caso, tuve una hermana, lamentablemente falleció, una hermana menor, con la que crecí, y hasta 9 años después llegó mi hermano. Y eso también en la dinámica familiar tiene ciertas características. Fuimos niñas muy fuertes, mi hermana y yo, y a pesar de los esfuerzos de mi abuela por convencernos que no debíamos de subirnos a los árboles, que no debíamos de andar arriesgando que se nos rasparan las rodillas, nosotras fuimos así, en una niñez, vamos a decir, muy libre dentro de esos conceptos. Una niñez en la que yo tenía una abuela, vamos a decir, conservadora en las fondas, en las formas, pero sumamente libre en el fondo. Una abuela enfrentada en su familia al padre, o sea, mi bisabuelo, que fue asesinado en 1917 en Yucatán y que la familia tuvo que hacer frente a la pérdida del padre. Mi abuela se fue a Cuba porque su mamá la envió a tratar de conseguir la administración de varios negocios de yucatecos que se habían ido por la revolución allá. Mi abuela trabajó, mi abuela se casó casi de 30 años. ¿Cómo podía ser mi abuela igual a lo que prevalecía en ese tiempo? Y mi madre, que alguna vez habló de su intención de estudiar la preparatoria y de la prohibición del padre, de que ella no podía ir a un lugar donde la mayoría eran hombres, y tuvo que estudiar comercio, y después de un breve paso por el trabajo remunerado, se dedicó al hogar y a los hijos. Pero mi madre siempre fue una incansable lectora. Yo siempre la recuerdo con un libro. Entonces, desde la niñez, para mí fue relativamente fácil tomar los libros. Especialmente atractivos eran los que estaban bajo llave,
ya que descubrí dónde estaba la llave, logré leer la mayoría de ellos, que ahora me parecen, bueno, rubores inocentes, pero en aquel momento estaban prohibidos. Y finalmente, cuando ya terminé la preparatoria y tuve que tomar la decisión de mi carrera profesional, que por cierto nunca se me ocurrió en aquel momento, y en ese sentido creo que fui afortunada, que yo no podía estudiar la universidad. Mi madre no pudo ir a la preparatoria. A mí nadie me cuestionó por ir a la prepa. Pero, y tampoco siento en ninguna forma, no sentí, pues claro, estoy hablando de 1969, de la prehistoria para Mónica, pero nunca sentí que no pudiera yo elegir la carrera que quería estudiar en la universidad. Nada más que hice una elección cuidadosa de una carrera que no hubiera en Mérida. Y finalmente logré que mis padres me autorizaran a salir a estudiar a la Ciudad de México. Y fue cuando me inscribí en la Universidad Iberoamericana, porque yo quería ir a la UNAM, pero acababa de suceder el movimiento de 68, la UNAM había estado un largo tiempo de huelga, y la única condición que mis padres me pusieron para autorizar mi ida a la Ciudad de México fue que estudiara en la Iberoamericana. Y yo dije, con mucho gusto, dije, me voy, y una vez que esté allá, me cambio. Nada más que hubo otra serie de situaciones. La más importante de ellas es que el primer día de clases conocí a quien es, desde hace 49 años casi, mi esposo y mi compañero. Entonces, wow, todo eso abrió paso a otro camino de la historia que en algún otro momento platicaré. No, fantástico, pues, no, gracias por esta historia, efectivamente, que nos remite a tu tierra, con una historia de mujeres empoderadas que levantaron la voz y que incluso hablaban también de poder tener planificación familiar, ¿no? O sea, no solamente del voto, ¿sí? Y que levantaron la voz y no fueron escuchadas, pero destacadísima esa historia que emana de tu tierra, y que realmente pensar en un congreso feminista en aquella época, cuando hoy todavía pues el feminismo sigue siendo pues a veces criticado y todavía no ha sido comprendido, pero comprendido a veces, o a veces no se quiere entender, ¿verdad? Pero desde luego muy importante, y no cabe duda que nacer en un espacio de libertad, en un espacio de empoderamiento, en un espacio donde además de recibir amor, recibes esa posibilidad de realización, es maravilloso, ¿no? O sea, eso abre muchas puertas, y además muy valiente, porque venir de Mérida a la Ciudad de México y en un post-68, pues creo que ya fue también un gran momento y sin lugar a duda una gran experiencia, ¿no? Es en este marco que quisiéramos ahora preguntarle, ¿sí?, a la senadora Mónica Fernández, ¿dónde está esa tierra? Que también es una tierra que ha tenido momentos de resistencia muy importantes y que nos convocó también, pues en 1925, si no estoy mal en las fechas, ¿no?, al reconocimiento de las, que las mujeres en el ámbito municipal pudieran votar, ¿sí? Pero antes quiero presentarles esta trayectoria que también me voy a permitir leer, ¿sí?, de la senadora, que tiene sus orígenes en la llamada región sur de la Sierra Sur del estado de Tabasco, característico por sus bellezas naturales. Proviene de una familia tradicional, no sabemos si es la primera de su familia, pero sí es cierto que también marcan, en mi caso no es así, pero Mónica nos platicará también de su familia, al cobijo de la cual cimentó los valores que a la fecha siguen siendo pilares de la conducta de su vida. Tiene estudios de arquitectura, administración pública, ética, política, de alta dirección administrativa, desarrollo humano y valores e imagen urbana, así como la lengua y civilización francesa e historia del arte en la Universidad, en la Sorbona de París. Actualmente incluso está estudiando en ciencias políticas. Es un perfil, como ven ustedes, interdisciplinario, pero que nos lleva de algunas de las disciplinas, o sea, que son, digamos, más rígidas, como administración pública, a la historia del arte, ¿no?
y en ese sentido me identifico, Mónica. Yo hice algunos estudios en Francia y incluso en la Sorbona, y es realmente una experiencia maravillosa. Ya conoceremos tu experiencia. En esta trayectoria también se ha desempeñado en la administración pública, se desempeñó como secretaria técnica de Dirección General de Apoyo a Instituciones Políticas y Sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación entre 1995 y 98. También fue asesora de esta dependencia. Posteriormente fue coordinadora general de Comunicación Social y Relaciones Públicas y representante del gobierno del estado de Tlaxcala en la Ciudad de México. Secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Gobernadores y asesora de la Subsecretaría de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además, entonces muy conocedora también de esta ciudad, que yo recuerdo algunas de sus lecturas, entrevistas. Desde María también ama esta ciudad y le encanta venirse para acá, pero también estar en su tierra y disfrutarla. Fue diputada, digamos, de la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde presentó más de 30 iniciativas con el fin de combatir la desigualdad en México. En este periodo participó en el diseño y aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fundamental en 2007, y los primeros presupuestos para la igualdad de género. Qué interesante experiencia, ya nos contarás también. El 1 de julio de 2018, pues como sabemos, fue electa por el pueblo de Tabasco senadora de la República por el principio de mayoría, y después pues va a ser electa vicepresidenta en la 64ª legislatura. Es electa como vicepresidenta de la mesa directiva. Al frente de la responsabilidad contribuyó a construir acuerdos, consensos para la aprobación de esas reformas constitucionales, 10 leyes de nueva creación, 74 ordenamientos vigentes, 13 decretos, 7 instrumentos internacionales, 850 puntos de acuerdo y otras tantas iniciativas, ¿no? Ella destaca en la creación de la Guardia Nacional en materia de justicia laboral, educativa, y también, bueno, participa en el nombramiento del fiscal de la República. Como primer año de senadora va a participar en varias iniciativas, entre otras también el plebiscito y el referéndum. Impulsa la democracia participativa y ha sido impulsora también de varias reformas, como vimos, pues de esta ley de acceso a una vida libre de violencia y en otras que posteriormente pudo acompañar. Fue electa presidenta, como ustedes saben, de la mesa directiva de la 64ª legislatura, convirtiéndose así en la primera mujer a ocupar un cargo en la legislatura de paridad de género de la República y la primera tabasqueña en llegar a esta posición. Pues con este enorme y interesante perfil, que en los dos casos es simplemente un resumen, te paso la palabra, Mónica, para que nos platiques esta trayectoria, el origen, el camino que te lleva a la política. Muchísimas gracias, Gloria. Un saludo y un agradecimiento nuevamente por esta oportunidad de estar en este diálogo. Yo creo que a lo mejor a los demás no les parece entretenido, pero entre nosotras yo creo que sí estamos aprendiendo y conociéndonos más, y me da mucho gusto porque no solamente por este compañerismo y esta solidaridad, sino porque podemos no solamente compartir causas y luchas, sino también podemos compartir experiencias de vida que son, yo creo que determinantes en nuestra fundación, en nuestra formación, en cómo nos hemos desarrollado. Estaba escuchando ahorita a Dulce María, y yo creo que, Dulce, que tuvimos una vida muy, muy parecida, pero en diferentes épocas, en una edad muy jóvenes. Soy de Tabasco, soy de un municipio que está en la sierra, que se llama Teapa, que es donde más llueve de todo el país, pero donde más llueve también de todo el mundo. O sea, bueno, hay otro lugar en Malasia, entonces un año por unos milímetros es el primer lugar Malasia, el otro por otros milímetros es Teapa, eso. Entonces, como dice Pellicer, estamos hechos tenemos más agua que tierra,
y estamos hechos de agua. Nuestro cuerpo por nuestras venas corre un poco más de agua. Y en este municipio muy bello, no porque sea el mío, sino porque realmente es muy bello, de la sierra de Tabasco, pues provengo, como bien lo acabas de decir, de una familia muy tradicional. Soy la hija mayor, la primera, soy la primer nieta, soy la primer sobrina, soy la primer prima y soy la primer consentida, porque eso te permite ser la primera, pues todos están, de alguna manera, toda la familia, desde los abuelos, los tíos, mi mamá y mi papá no tanto, porque después tengo más hermanos, entonces a todos nos trataban igual, pero para los demás, en nuestro contexto, pues de alguna manera te sientes arropado, te sientes especial por la relación que todos los de alrededor tienen contigo. Pero al mismo tiempo, para mí fue, no puedo decir que en esa época difícil, pero al mismo tiempo, al ser la mayor, se van esperando muchas cosas y esto te empieza a dar una serie de formalidades desde joven que tienes que ir asumiendo, de responsabilidades, de cómo eres la mayor, tienes que poner el ejemplo a tus hermanos, como eres la mayor, los tienes que cuidar cuando van al cine, como eres la mayor, tienes que pues, ser la más estudiosa, como eres la mayor. Entonces, te va finalmente haciendo una formación que es difícil, pero al mismo tiempo yo no la sentí opresiva, simple y sencillamente te va dando algunos aspectos ya de tu personalidad, yo así lo creo. Y el ejemplo vivía yo creo que en un matriarcado. Mi abuela era una mujer muy, muy, muy fuerte, muy tradicional, muy, como lo acaba de describir perfectamente Dulce, muy tradicional, pero al mismo tiempo muy libre. Y era líder allí en mi pueblo. Yo me acuerdo mucho que era líder, no líder política, pero era líder con las amigas, en su entorno, con la familia. Ella también era hermana mayor y entonces estaba pendiente de sus hermanos, de sus sobrinos, de los sobrinos, nietos, etcétera. Entonces era una matriarca muy fuerte, de la que al menos yo aprendí mucho porque era muy noble, muy buena, pero con una fortaleza impresionante, y pues también nos va dejando algo. Su figura para mí, siempre lo digo, mi mamá se me pone celosa a veces, pero la figura de mi abuela para mí fue muy fuerte, de mucho amor, de mucho cariño, pero muy importante. Yo tengo grabadísimo, cuando estaba yo chica, hizo erupción el Chichonal, no sé si ustedes se acuerdan, y que pues nadie sabía que existía el volcán Chichonal, y entonces a todos nos agarró de sorpresa. Y Puente Apa está a 12 kilómetros en línea recta, entonces por supuesto que pues quedamos llenos de ceniza y todo, pero los primeros días, en los primeros momentos, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, nos estaba cayendo algo del cielo y nadie sabía qué era. Y en un par de horas, mi casa, la casa de mis abuelos, mi abuela estaba lleno de mujeres, lleno de gente, mi abuelita ordenando y diciendo, maten a los pollos, las ollas de comida, los niños por este lado, y ella organizando, y la gente del pueblo y los vecinos y eso, todos haciendo cada quien su tarea. Y entonces era como que una líder nata, ¿no? Ahí entre su comunidad. Y a mí, pues me fue muy importante este ejemplo en una situación, en un Tabasco,
que hablamos de que hemos tenido grandes liberales y grandes personajes que han hecho parecer que en Tabasco éramos muy, muy, ¿cómo diré? No sé cuál sería la palabra, no es liberales, sino que muy, hasta ateos, como Garrido y eso, pero las mujeres de Tabasco, sumamente conservadoras, en todos los niveles, en todos los, las mujeres, tenemos mujeres contadas que hasta apenas el siglo pasado fueron las que salieron a dar la cara, y yo diría que hasta la segunda mitad del siglo pasado. Las mujeres en Tabasco, muy conservadoras, muy, porque así era nuestra cultura. A mí también me costó salir a estudiar fuera. Y también busqué una carrera que no hubiera en Tabasco. También, por supuesto. Y a pesar de que ya era una época completamente diferente, pero a las niñas de mi generación nos costó muchísimo trabajo que nuestros papás nos dejaran salir. Pero para que ponerles un ejemplo, decidí estudiar arquitectura y estudiar en Guadalajara. Y mis papás dijeron, sí, claro, perfecto. Y yo soy la mayor éramos 5 hermanos. Y yo dije, bueno, pues perfecto, qué maravilla, se van todas mis amigas además, o sea, dicen, sí, y a los 15 días me dicen, ya conseguimos casa, nos vamos todos a vivir a Guadalajara, porque las niñas tienen que estar en su casa con sus papás. Y se cambió toda la familia a vivir a Tabasco para que la niña pudiera estudiar allá. Imagínense estas decisiones que toman, y pues sí, la familia estuvo unida todo el tiempo, allá en Guadalajara, estudié, y entonces, pero con toda la familia, por muchas cosas que pasaron, en la vida, que como dice Dulce, en otra ocasión tendré oportunidad de platicarlo. Estuve muy enferma, y en una de estas, digamos que convalecencias, me mandan mis papás a Mérida, a casa de mis padrinos, para que estuviera yo 1 o 2 semanas con ellos. Y en esto viene el huracán Gilberto y se cortan las comunicaciones y todo, y me quedo más tiempo en Mérida. Entonces, cuando me dicen mis papás, ya te tienes que regresar, y yo dije, no, yo me quedo aquí. Y me quedé a vivir en tu tierra, Dulce. Ándale. Viví 3 años ahí, fui muy feliz, la gente, mis tíos, una familia maravillosa, encantadora, todos los amigos que eran amigos de ellos me aceptaron. Era yo la Ixtup de todos ellos, de todas las familias, de pura pues gente mayor, pero así me decían la Ixtup, Gloria, que quiere decir la benjamina, de la familia, de chiquita. Y venía yo de ser la adulta, la grande, la primera, la mayor, a ser la chiquita, entonces pues yo me sentía muy, muy cobijada. Pero yo creo que ahí fue cuando empecé a reaccionar, porque, porque mis papás pues me dicen, es que te regresas inmediatamente y ya no te vamos a mandar el dinero, y que aquí en la casa, que aquí, que allá. Y dije, pues no importa, me salí de la casa de mis tíos, me fui a inscribir para terminar en Mejorada, en el Parque de la Mejorada, en la Facultad de Arquitectura. Es Facultad de Arquitectura de la universidad. Sí, y me conseguí un trabajo de dibujante en una compañía, de dibujante de obra. Me fui a un departamentito y ahí me quedé. Y ahí me quedé, después fui residente de obra, después fui ya proyectista, etcétera. Entonces ahí me quedé 3 años viviendo muy bien, muy, muy contenta, muy difícil, porque estaba yo, les digo, me fui porque estaba yo viviendo una situación de salud muy difícil, pero ahí sola, y yo creo que con todo me hizo tener
otra visión para poder salir adelante. Y ya, tan, tan. No pensaba yo en la política, Gloria, ni por aquí, es más, no sabía yo, no tenía la más remota idea de lo que era la política, de lo que era el gobierno, de lo que eran legisladores, absolutamente nada, 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 nada. Y llego a Tabasco cuando acababa de haber un cambio muy importante político, por primera, bueno, no por primera vez, porque ya había pasado creo que con Bartlett, pero el gobernador era licenciado Neme, sale y entra el gobernador Gurría Ordóñez. Y como a los 3, 4 días me hablan a mi casa y me dice mi mamá, oye, te están hablando de la oficina del gobernador. Y yo, ¿y qué es el gobernador? O sea, a ese grado, yo no tenía idea. Me dicen, no, pues que te esperan, te están citando. Y dije, pues es que yo no tengo, pues no sé, mi mamá, pues ve. Entonces fui y acababa de entrar el gobernador Gurría e inmediatamente un mes después tenía, o mes y medio, no recuerdo, tenía un evento muy importante en Tabasco y muy tradicional que es la Feria de Tabasco. Pero eso es muy, muy importante en el estado, aunque parezca una cosa tal vez banal, pero es un espacio de comercialización de donde todo el estado se reúne, exponen ganaderos, productores. Y en medio de este contexto hay un evento que es la elección de la flor de Tabasco. No es la flor del ejido como se hace aquí por aquí en el centro del país, sino es la flor de Tabasco y manda cada municipio, que somos 17 municipios, manda a una joven que es la embajadora del municipio y entonces hay un evento que se llama el baile de embajadoras y entonces ahí, por decisión del pueblo, eligen a la flor de Tabasco. Entonces me invitan a mí para que vaya yo a enseñarles a las chicas que les iba a tocar ese año, a las embajadoras de ese año, que yo fuera, digamos que a coordinar el grupo, les tienen que dar, pues bueno, capacitación de diferentes tipos y eso, entonces me invitan a mí para que yo vaya a eso. Me invitan a mí porque bueno, en mis años mozos, a mí me había tocado ser flor de Tabasco, o sea, yo gané mi elección, entonces yo creo que pensaron, pues una chica que sepa, que esté mayor que ellas, pues que las enseñe. Y yo me ofendo, o sea, porque llega y me invitan a eso y les digo, oiga, no, yo estoy estudiando, estoy terminando la carrera, o sea, yo soy una gente seria, ¿no? Formada ya en otra cosa. Esto es cuando eres muy chica. Y pues yo creo que les cae en gracia porque me dicen, ok, entonces estudiaste esto, pues diséñanos la imagen, haznos el diseño, la imagen y esto, y hay que hacer un acondicionamiento de los lugares, la rehabilitación de la infraestructura, del parque, de todo esto. Y digo, eso sí, y empiezo a trabajar. Y esto me lleva de un lugar a otro a trabajar con artesanos y después con los ejidatarios y después con los centros. Entonces me va cambiando la percepción, me va haciendo que vaya evolucionando y siendo privilegiada, heredera de la lucha de muchas mujeres como ustedes y de todas las que nos han antecedido, pude ir aprendiendo, creciendo y teniendo las oportunidades que ustedes fueron forjando y que fueron abriendo todos estos caminos. Y pues creo que hasta ahí la dejo porque si no yo me puedo quedar platicándoles. Sí. Pues sí, desde luego hay caminos que se cruzan, sí. Hay abuelas que marcan la diferencia, ¿no? Qué interesante. Ajá. Hay formación, hay espacios también y que de repente te encuentras en la oportunidad de, pues, que salen esas capacidades, ¿no? Qué fantásticas experiencias.
además se toman, ¿no? Que no se dejan de lado y que permiten pues actuar en un momento determinado y puede cambiar la vida, ¿no? Y llegamos pues a la política, ¿no? A asumir cargos que no se esperaban o que de repente aparecen y no se les dice que no, y asumir esa posibilidad ya de entrar en el ámbito de la política, en el acceso a la política. ¿Qué camino te llevó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo pudiste asumir esa primera gubernatura, Dulce María? Ajá. Ya entrando en esta otra fase del ejercicio y ya del acceso al poder y después su ejercicio, ¿no? ¿Qué significa retomarlo desde esta óptica de ser mujer, o sea, de ser pioneras en muchos ámbitos y pues seguir abriendo brecha, ¿no? Eso nos gustaría conocer esos obstáculos, si los hubo, o esos caminos que favorecieron esa formación. Pues claro, Dulce María tiene una larga trayectoria, pero sin lugar a dudas hay una forma de ese ejercicio para las mujeres, ¿no? ¿Qué nos dices, Dulce? Bueno, la primera cuestión que me gustaría compartir es que yo entré a la participación política a través de mi actividad en la administración pública. Cuando yo concluí mis estudios de sociología, fui parte de esa generación, creo que la última privilegiada del país, que salías de la universidad y tenías prácticamente asegurado un trabajo. Y bien fuera en el sector público o en el sector privado. Y yo conseguí trabajo en un fideicomiso de Nacional Financiera que se llamaba Plan Lerma Asistencia Técnica, porque viví en Guadalajara durante más de 5 años, ¿verdad? Porque, bueno, es un poco complicado, pero a mi esposo lo metieron a la cárcel a los 40 días de casados, ¿verdad? Y eso da ciertas características. Él estuvo casi 7 años preso y yo me fui a vivir con su familia a Guadalajara, ¿verdad? Y allá en Guadalajara estaba yo todavía estudiando en la universidad, en la Iberoamericana, pero gracias al apoyo solidario de mi suegra, que yo el otro día hacía un repaso de las mujeres que han tenido un peso enorme en mi vida, ¿verdad? Y poniendo a mi abuela, a mi madre y a mi suegra, es mi trilogía, ¿verdad? Pude seguir estudiando hasta que terminé la carrera, porque además tenía una hija, mi hija mayor, y terminando la carrera empecé a trabajar. Nada más que trabajaba yo en Guadalajara, en Plan Lerma Asistencia Técnica, organismo dedicado a la planeación regional. Era el único del país que estaba dedicado a eso. Cuando vino el cambio de la administración federal, el fideicomiso de Plan Lerma se disolvió porque se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto. Estamos hablando de 1977, cuando por primera vez esta secretaría entró a formar parte del organigrama de la Administración Pública Federal. ¿Qué iba a pasar con más de 150 técnicos y técnicas en desarrollo regional? Sucedió que 2 compañeros nuestros, un hombre y una mujer, encontraron trabajo en la Dirección General de Operación Regional de la Secretaría. Y a partir de esos 2, lentamente, buena parte de quienes trabajamos en Plan Lerma entramos a formar parte de Programación y Presupuesto. A mí me preguntaron que a dónde quería ir. Como mi esposo estaba preso en Monterrey, decidí que el mejor lugar era Saltillo, donde se iba a abrir la delegación de la Secretaría. Y así entré como técnica en programación a trabajar. Esa fue mi entrada a la administración pública. Veo que estás viendo el reloj. Dime cómo voy de tiempo, con toda confianza. Esta es una charla. Vas muy bien. Lo que pasa es que sonó por aquí, pero es que estoy recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes de felicitación, de escucharlas, así es de que tienes tu tiempo, no te preocupes, adelante, vas muy bien. De repente también se me ocurre preguntarte, hablaste de tu vida, dijiste una hija, ¿cuántos hijos tienes? Y continúa, por favor. Tengo 3, una hija y 2 hijos, y tengo 6 nietos.
Nietos, Quería wow. decir 6 nietas porque son 5 niñas y un varón. Esa es la familia. Que por cierto, mi nieto mañana cumple 10 años. Wow. Así que, Qué fuerte pero etapas. recuperando esto de la administración pública, ¿no? Como vía de acceso, fui técnica en programación en la delegación en Coahuila, recorrí todo el estado, es un estado precioso, precioso. Viví muy contenta en Saltillo, pero cuando a raíz de la amnistía de 1978, en noviembre de ese año, mi esposo sale de la cárcel, a él le ofrecen trabajo para Yucatán. Y entonces fue que yo regresé a Yucatán, 10 años después de que había salido, a trabajar en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Llegué a ser delegada de la Secretaría de Programación y cuando el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, es postulado por el PRI como candidato a la presidencia de la República. Y aquí hay otra circunstancia que amarra, vamos a decir, mi vida personal con la figura de Griselda Álvarez. A mí me tocó ser invitada a la primera actividad de la campaña del presidente, bueno, del entonces candidato presidente Miguel de la Madrid, que se realizó en Colima. Colima era su estado natal y gobernaba Griselda Álvarez. Ella había comenzado como gobernadora en 1979 y estamos hablando de finales de 1981, finales, principios de 82, no recuerdo la fecha con precisión, pero allá me tocó también, fui invitada con un grupo grande de mujeres de diferentes áreas, no solo la administración pública, sino también las artes universitarias, etcétera, a un encuentro que fue el primero que organizó el entonces Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, el IEPES, así se llamaba, del PRI, sobre la participación de las mujeres. Y eso fue porque Griselda, gobernadora, hizo posible que el candidato nacido en Colima, con la gobernadora, amarraran un compromiso de que él como candidato iba a impulsar el mayor número de mujeres candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados. Fíjese cómo se van engarzando las piezas. Y los encuentros. Así es. Yo era delegada de Programación y Presupuesto y me propuso el partido ser candidata a diputada federal por un distrito, era el número 4 entonces, que era parte de Mérida y 29 municipios de la zona henequenera. Y esa fue mi primera participación electoral. Gracias a Griselda Álvarez. Por eso yo muchas veces he dicho que si me dieran a escoger en quién reencarnar, la tengo bien escogida. Yo quisiera ser Griselda Álvarez. Porque no solamente fue una política, sino fue una mujer, vamos a decir, integral. Su vena artística literaria, su sentido del humor, su manera de ejercer el poder, y habrá momento de hablar de esto en esta misma charla, me parece que es paradigmática y es muy feliz que ustedes hayan escogido denominar este ciclo Griselda Álvarez, ¿no? Bueno, pues continuando rápidamente con esta historia, también no fui la primera diputada federal, de hecho fui la tercera, pero sí fui la primera mujer que presidió el Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán. Y no vayan a creer que por mi buena condición de política, no, porque antes de que se me propusiera la presidencia del partido, ya habían pasado otros 8 señores de gran experiencia política, de grandes conocimientos, que por las turbulencias que habían sucedido en la política yucateca,
en menos de 13 meses, el PRI estatal había tenido 8 presidentes. Entonces, como ya no les quedaba en el cartel nadie, porque ya todos, los que podían, lo habían intentado, y los que podían, todavía huían de esa responsabilidad, porque decían que era la mejor manera de pasar a la jubilación política. Entonces, joven, empezando la Diputación Federal, fue en 83, un año antes de la erupción de Chichonal, que fue de 84. Sí me acuerdo porque las cenizas llegaron hasta Mérida y a muchas partes del país. Pues me hizo la invitación el presidente del Comité Nacional del PRI y me dijo a la presidencia del Comité Estatal. Y yo estaba dudando, porque dije, pues yo estoy empezando la diputación y estaba yo en la comisión permanente de aquellos años. Me parecía un mundo extraordinariamente interesante, participando en la tribuna de la permanente. Dije, ¿qué voy a la presidencia del Comité Estatal? Y recuerdo un consejo de un compañero hombre, senador, que me dijo, en la política, las circunstancias se presentan una vez y tienes que decidir. Y me dijo, no me vengas con cuentos de que no puedes ser diputada y presidenta del partido. Me dijo, eres una mujer joven y aguantas. Tenía 30 años. Bueno, 31. Y acepté el cargo que, visto en perspectiva, fue el que me dio la formación política para poder continuar un camino que, bueno, ahorita en esta etapa me ha llevado a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No hay, a mi juicio, mejor escuela que la dirigencia estatal de una organización política. En mi caso, pues fue del PRI. Cuando terminé en la dirigencia, después de 4 años y pico, ya había aprendido muchas cosas que en el futuro me fueron enormemente útiles. Y era una etapa en la vida política del país en que había participación de mujeres, pero era una participación que incluso dentro del PRI estaba encapsulada en una organización que se llamaba entonces la ANFER, Asociación Nacional Femenil Revolucionaria, que después se transformó en el CIM, que era, era el Comité de Participación Integral de las Mujeres, algo así significaban las siglas. Pero la cuestión importante era que éramos pocas las mujeres que participábamos en la política en el PRI, fuera del ámbito de la organización de mujeres. Pero yo tuve la fortuna de conocer en esa etapa a mujeres muy destacadas, como Beatriz Paredes, que empezó muy temprano, desde los 21 años, ella ya había sido diputada, y ella, bueno, igual que María de los Ángeles Moreno, destacadísima subsecretaria de programación, y que además Beatriz y María tenían la cualidad de que a las mujeres que veníamos, independientemente si éramos de la edad, yo soy incluso mayor que Beatriz, ellas daban participación y cobijo. Para mí, la relación, de alguna manera, se puede llamar sororidad, se puede llamar afinamiento, no sé cuál es el mejor concepto para describirlo, pero mujeres ayudando mujeres es, desde mi perspectiva y mi experiencia, lo que ayuda realmente a avanzar. Y les voy a contar una anécdota rápidamente, antes de concluir este bloque de participación. Esta reunión que se llevó a cabo en Manzanillo, Colima, y que para mí, pues marca, no es exactamente un parteaguas, sino me abrió una posibilidad y una visión sobre la participación de las mujeres que hasta ese momento no había logrado integrar. Yo llegué al hotel, era este hotel Las Haras, donde estaban alojadas las asistentes a la reunión, muy bonito,
con un carrito se iba porque estaban los cuartos, los bungalitos distribuidos. Yo no alcancé carrito, agarré mi maleta con el número de habitación que me habían dado, toqué la puerta, me abrió una señora, madre de una pintora, bueno, una persona muy conocida del mundo de las artes, y le dije, aquí estoy, me dijeron que aquí me corresponde llegar, y me dijo, de ninguna manera, yo no te conozco y no te voy a dejar entrar. Y con la mano en la cintura me cerró la puerta. Entonces agarré mi maleta y dije, ¿y ahora qué hago? Y me encontró, así en ese desconcierto, una mujer que ya falleció recientemente, que se llamaba María Angélica Luna Parra. Y me dijo, yo no la conocía, vente con nosotras. Aquí somos varias y hay lugar para ti. No me conocía. Me llamó y resulta que era el equipo de la oficina de Alejandro Carrillo Castro en la Presidencia de la República, la coordinación de la reforma administrativa. Y ahí conocí a Irma Cuesa Arquiz, que luego fue la primera secretaria general del PRI y fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y vi y sentí realmente que era un equipo de mujeres que estaba trabajando en la administración pública, abriendo nuevas brechas, no solamente para el desarrollo administrativo del país, sino para las mujeres. Pues fantástico, ¿no? Porque realmente por algo suceden a veces ciertas casualidades, ¿verdad? Qué bueno que no te permitieron la entrada por una situación, una anécdota chusca, encontrarse a mujeres pues de esta calidad, Angélica, que fue realmente una mujer también pionera en tantos ámbitos, abriéndole la puerta, y pues siempre fundamental, ¿no? O sea, cuando mujeres apoyan mujeres, cuando te encuentras en esas circunstancias, la suma de esfuerzos y recordar a pues, un personaje como Griselda Álvarez, ¿no? Que efectivamente llegan a marcar parte de esa trayectoria de vida y que definitivamente también, por otro lado, era una gobernadora que se reconocía feminista. Y eso en aquella época, ¿sí? Ajá, pues llegó a ser, también podemos decir, la revolucionaria, ¿no? En este marco tan importante, que en el actuar, no solamente el acceder a un puesto, sino tener la posibilidad de ejercerlo, ¿no? Que vamos a pasar a esos momentos, de estas oportunidades que se pueden tomar, pero también de estas personalidades que puedes encontrar. Mónica, ¿cómo te fue en ese siguiente camino, en esa ruta? Tienes tu micrófono. Sí, ya. Pues mira, yo creo que también, al menos para mí, fue un poco más difícil, aunque también coincido con Dulce, es otra de las cosas en las que coincidimos. Empecé en esto por el trabajar precisamente en la administración pública. Esta invitación que me hicieron, pues tomé inmediatamente y dije que sí, pero te vas involucrando. Entonces, en esta etapa terminé en el gobierno del estado, trabajando para el gobierno del estado, con un personaje que a lo mejor ustedes lo conocieron, que yo lo tengo que decir porque para mí ha sido un personaje importante en mi vida y en la política, Pedro Luis Bartilotti. Y Pedro Luis Bartilotti era mi jefe directo. Él fue secretario de Economía, yo creo, y coordinador de asesores y después de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Y me llevó, lo acompañé en estas 3 etapas, en estos 3 años del gobierno del Estado que tuvo el licenciado Gurría. Y el licenciado Pedro Luis es un maestro de la política, pero además nos daba clases de política. Habíamos varias personas del equipo jóvenes, pues estábamos muy jovencitos, entonces nos sentaba y nos decía,
regla número 1, esto no se hace. Regla número 2, esto sí. Regla número, o sea, realmente nos daba clases de decirnos, no sé, a lo mejor en aquella época nos veían muy tontos o tontas y entonces se sentaba a explicarnos por qué las formas, por qué la educación, por qué se maneja así la administración pública, por qué, o sea, entonces fuimos aprendiendo y al menos yo le reconozco mucho y le agradezco mucho porque además era un maniático del trabajo, o sea, lo que después se llamó workaholic, era excesivamente detallista, meticuloso y nos obligaba y nos exigía a todo el equipo que tenía. Entonces, aprendes porque aprendes cuando tienes estos jefes que son líderes también, ¿no? Entonces, termina esta etapa, cambia la administración, me invitan a trabajar en la administración que seguía, yo cosas y asuntos partidistas cero, o sea, cero, cero, cero absolutamente, a mí no me interesaba, a mí me gustaba trabajar y en ese momento estamos hablando de el 95, de enero del 95, los primeros días de enero del 95. Y al mismo tiempo hay un movimiento en Chiapas, mi estado vecino, muy importante porque es un año después del conflicto, de la elección con el conflicto zapatista, donde cambian también los gobernadores, es un año muy convulso en el país y me invitan a trabajar allá. Y pues yo lo que quería era trabajar. Yo dije, pues sí, o sea, mis papás, o sea, con los de punta, dije, no, pues me voy a trabajar a Chiapas, o sea, yo trabajo. Y terminé trabajando en el organismo electoral, en el organismo electoral de Chiapas, como coordinadora de información política electoral para todos los observadores extranjeros y nacionales. El tema de Chiapas era un tema sumamente difícil y convulso en el país, era noticia internacional, teníamos en muchísimas cosas, teníamos por un lado muchas amenazas de violencia, de riesgos, de agresiones. Ustedes recuerdan cuando el subcomandante Marcos, el obispo Samuel, las reacciones, o sea, bueno, ¿qué tan difícil habrá sido que el presidente del organismo electoral se le reventó una úlcera y se murió ahí, ahí, ahí? De este estrés, de estas sucesos. Y al presidente de la Junta Local Electoral del IFE en aquel entonces le dio un infarto ahí y se murió también. O sea, imagínense, imagínense el grado de tensión que se vivía y era realmente una situación muy especial, muy especial. Y yo creo que ahí aprendí, pues, híjole, de todo, porque era miedo, porque te secuestran, porque no te secuestran, porque te liberan, porque te toman, porque te encierran, porque quemaban, porque no quemaban. Y ahí empecé a conocer a personajes políticos con los que empecé a trabajar porque hubo no sé, Dulce, cómo se llamó, pero fue todo el gobierno federal se fue a atender las diferentes causas y problemática de Chiapas para tratar de salir adelante del conflicto. Entonces, en esto, ¿sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me Sí. acuerdo muy bien. Mira, después de la Comisión de Concordia y Pacificación, luego vino los acuerdos de San Andrés, y a raíz de los acuerdos de San Andrés, este compromiso de coordinación interinstitucional para atender el conjunto de problemas que tenía Chiapas, no solamente la zona zapatista, sino el Estado. Sí, sí, efectivamente, pero a mí me tocó todavía estar un poquito antes de que se pudiera llegar
a este Comité de Concordia y Pacificación. O sea, era todavía el momento más convulso. Y poder además dar toda la información real de lo que estaba pasando en Chiapas a todos los observadores nacionales que tenían toda la vista puesta en Chiapas, pero también a todos los extranjeros. Entonces teníamos a miles de fundaciones nacionales, internacionales. Bueno, me tocó convocar a todos los observadores internacionales, empezando por los latinoamericanos, que conocían un poco más de la cultura de nosotros, por ser América, pero también a Fundación Carter, a europeos, etcétera. Nos trajimos, me acuerdo mucho, a Carlos Contreras Quina, Daniel Sobato, etcétera, que en aquellos momentos estaba empezando todo este ejercicio de la apertura democrática y de la observación electoral, y se hizo un gran trabajo, muy difícil, muy complicado, porque mientras les decíamos, están dadas las condiciones para ver la elección, se van a instalar todas las casillas, ya se capacitó a la gente, o sea, y porque eran cosas reales, avances que iban reales. Teníamos una voz que decía, va a haber muertos, va a haber un enfrentamiento si entran a poner las casillas. Entonces era una situación muy, muy difícil. Aquí sí tengo que confesar que había días que llegaba yo a mi casa y casi llorando, rezaba y yo decía, Diosito, ¿qué hago aquí si ni chiapaneca soy? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero un compromiso muy fuerte con el trabajo y con que salieran las cosas bien. Gracias a Dios no hubo ni un muerto, fueron las elecciones internas, intermedias en Chiapas del 95. Tuvimos obviamente problemas en Ocosingo, donde se realizaron elecciones extraordinarias en unos meses más, pero ahí me involucré con todos los partidos políticos y ellos, los líderes de todos los partidos políticos, hicimos una muy buena relación y me usaban a veces de interlocutora con autoridades cuando no querían, y pues yo nada más porque sí. Entonces ahí me fui metiendo. Terminó este proceso y al día siguiente de las elecciones, cosas de la vida, como lo acaba de mencionar Dulce, me hablaron por teléfono de la Secretaría de Gobernación, no sé si era el secretario o no, me dijo, te va a hablar el secretario de Gobernación, me dijo, oiga, hizo muy buen trabajo, quiero invitarla a que se venga a trabajar aquí a México, a la Secretaría de Gobernación, al área tal de procesos electorales, y igualito que cuando me fui a Chiapas, dije, está bien, me voy. Y me vine a México. Y me vine a México, trabajé 3 años en la Secretaría de Gobernación, procesos electorales, era gran parte de mi actividad. El seguimiento, la coordinación era cuando la ciudadanización de los órganos electorales, me tocó la reforma electoral muy importante que dio paso, yo ya estaba desde la Secretaría Electoral, desde la Secretaría de Gobernación, que dio paso a las elecciones del 97, cuando, pues bueno, cambia toda la composición y las fuerzas y empieza a haber otra. Creo que fue una época muy importante porque también empiezan a cambiar las cosas en el país, todo era de alguna manera nuevo por estas nuevas composiciones políticas que quedaban, y me regresa la enfermedad de mi adolescencia con más fuerza. Y entonces en el 98 estuve muy, muy, muy grave, muy, muy, muy grave, y la libré porque Diosito quiso que yo la librara. Y entonces, pero la verdad es que quedé muy vulnerable y pues bueno, había sido yo creo que tan grave la enfermedad que quedé con una depresión importante
en cuanto a depresión física, de golpe, ¿no? Llegué a pesaba yo 45 kilos, 46 kilos, entonces ya estaba yo así como que muy... Entonces dije, ya no quiero saber nada de trabajo, no quiero saber nada de tensiones, depresiones, etcétera, porque era además mi trabajo muy, muy tenso. Y hice el examen en la Sorbona para estudiar ese curso que mencionaste, Gloria. Me avisaron al mes y medio que había yo sido aceptada. Y vendí mi carro, mi departamento, mis muebles, todo. Y dije, vámonos. Y me fui. Y regresé muy feliz porque allá como que París es París, o sea, como que te desentiendes de todo, me cambió la vida, volví, digamos que a estar en mis centros, aprendí, estuve mucho tiempo sola, estuve mucho tiempo para, pues para conocerme, para meditar, para adelantar, para aprender, para disfrutar de esta ciudad tan maravillosa y de todos estos lugares que siempre te enriquecen. Y regreso a México y al mes de haber regresado, estamos hablando de finales del 99, ¿no? Pues para el fin de siglo, y en enero me invitan, me hablan, oye, ya regresaste, va a haber elecciones en Chiapas ahorita en el 2000 y hay conflicto en toda esta zona y tú conoces muy bien cuál es la problemática, etcétera. Y me regreso, o sea, me invitan a trabajar, y yo dije, pues bueno, encantada, tenía yo que trabajar, además, ¿no? Yo no podía darme el lujo de quedarme sin trabajar, ¿no? Entonces, me pongo a trabajar, me toca esa parte era unas elecciones intermedias, otra vez extraordinarias, perdón, en Chiapas, con el mismo grado de dificultad o no, en Ocosingo y algunos otros municipios, pero estamos hablando ya del 2000, pero ya finalizando les dije, ¿saben qué? O sea, antes de las elecciones dije, ya no. Me dicen, Mónica, pero dije, no, ya no creo en esto, entonces yo no puedo estar aquí. Así que renuncio y al mes, exactamente, o a los 2 meses, no sé, creo que a los 2 meses, me habla el gobernador Sánchez Anaya de Tlaxcala, a quien no conocía, que jamás en la vida había visto, y me cita, me invita a comer, él y su esposa, porque él acababa de entrar de gobernador de Tlaxcala, creo que tenía 1 año apenas o menos de 1 año, y necesitaba a alguien que llevara comunicación social del gobierno del estado, y le habían dado, alguien le dijo que yo podía hacer ese perfil, y me fui a Tlaxcala. Entonces así dije, pues vámonos. Y en Tlaxcala, pues aprendí mucho. El gobernador Sánchez Anaya es un tipazazazo. Tú lo conociste bien, Dulce, es una gente sí, y a Mari Carmen también. Mari Carmen, son unas gentes muy muy visionarios, muy profesionales, entonces trabajé muy a gusto ahí, pero al menos del año, a los 6 meses, me dice, ¿sabes qué? Vamos a echar a andar la ANAGO, la Asociación Nacional de Gobernadores. Vete a México, me manda como representante del gobierno del estado a México, ahí hay un enroque, y empezamos a trabajar desde la representación en esto. Entonces, pues de ahí imagínate, ANAGO, todo lo que me tocó vivir, porque además fue el cambio del 2000, era Fox, el presidente de la República, que acababa de entrar en un contexto, pues, de que todo era nuevo, ahora sí que todo era, las relaciones, las formas, las personas, los personajes, todo era nuevo y todo era diferente. Entonces empezar a construir, y primero tuve de jefes, por decirlo así, que mi jefe era Sánchez Anaya, pero tenía yo de jefes pues a los 5 gobernadores de la NAGO, y después me quedo como secretaria técnica de la CONAGO, entonces a 32 gobernadores, o sea, y
tener que estar ahí viendo, pues aprendes o aprendes, porque eran los gobernadores de todos los partidos, no había ninguna mujer, no había ninguna mujer. Ah, no, me tocó a lo mejor creo que Amalia un poco, sí, me tocó Amalia todavía, pero no había ninguna mujer, era un mundo de hombres completamente. Pero tuve la fortuna de aprender de ellos y además de puros gobernadores. Dulce pues tiene toda la experiencia ahí, pero son los que toman las decisiones, son los que llevan el destino de sus estados. Entonces, a todos juntos aquí tratando de construir propuestas, proyectos, haciendo análisis de las problemáticas, viendo innovando las formas de relación con el nuevo presidente, dentro de los nuevos modos, dentro de los nuevos usos y costumbres. O sea, eso es muy, muy importante. Y al menos a mí, yo creo que de ahí tuve la suerte también de seguir aprendiendo, como sigo aprendiendo diariamente. Y en el 2003 intenté ser candidata a diputada federal por Tabasco, porque dije, bueno, ya estoy ya bastante formada, quiero ir de candidata por mi tierra. Pero bueno, ya en esa época yo ya por primera vez entré a un partido político, era el PRD, y me dijeron, ¿estás loca? Claro que no, o sea, claro que no, no van mujeres, no, o sea, así cero, no tienes la más mínima experiencia. Las peores agresiones al interior fueron, y los peores rechazos fueron de mujeres. Y entonces eso para mí era muy, muy violento porque no, o sea, no, ¿tú qué puedes saber? O sea, no, nada más porque estás jovencita, eso no. Lo más, pero, o sea, no fue, eres mala, eres tonta, no trabajas, eres floja, no, sino era porque no, o sea, nada que ver. ¿Quién te recomienda? Casi, casi. Le digo, pues no, pues mi trabajo, yo, mi cara, pues no. Y me batearon horriblemente. Y para el 2006 tenían que pagar la cuota de género. Por primera vez se tiene que pagar la cuota de género. Y entonces se quedaron en Tabasco sin, o sea, pusieron a todos sus candidatos y a la hora que ya iban a registrar, ups, pues no pueden porque falta la cuota de género. Entonces así, me voltearon a ver, pues vas, Mónica. Y yo, oigan, a ver, espérense, pero sí, vas, pero vas por tal distrito. Entonces ya saben, ¿no? El peor de los perdedores, ¿no? Sí, el peor distrito, el más difícil, sin recursos, sin nada, y pues allá me mandaron. Y pues además me mandaron en un momento que me acababa yo de lastimar la espalda, entonces usaba yo un corset así de fierro, no, o sea, fuera así como que yo dije solo porque, pues porque nunca me rajo, dije, va, está bien. Que parece ser la trayectoria, ¿verdad? El siempre asumir retos y el ir para adelante, ¿no? Bueno, mi presidente de partido, que además es amigo mío, en ese momento me dijo, a ver, Mónica, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Ese distrito está perdido. El candidato del PRI es el más fuerte que tiene el PRI. Y se decía en aquel entonces que era el Delfín para gobernador. ¿Quién era? ¿Quién era? Se llama Luis Felipe Graham. Y fue secretario de salud, ¿no? Exactamente. Entonces, iba yo a competir con él, entonces nadie daba un peso por mí. Y el presidente de mi partido me dijo, mira, no tienes ninguna posibilidad. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? No voy a desperdiciar ni un peso, ni a un recurso humano, ni a gente de organización, ni nada para tu candidatura porque está perdida. No tiene ningún sentido. Así que pues hazle como puedas. Así literalmente. Y empecé mi campaña con un tío que quise mucho, que ya falleció, un tío manejando su carro, una amiga
con unas bocinas diciendo, aquí viene la candidata y eso, y caminando todo mi distrito, casa por casa. Casa por casa, o sea, de una manera impresionante. Y pues gané la elección en un distrito donde la votación más alta que había habido históricamente era de 35,000 votos a favor del PRI, que era, o sea, así, wow, y que el PRD acostumbraba a tener 3,000, 4,000, exagerando 6,000 votos, la gané por 85,000 votos. Y es aquí donde empieza un poco el acceso precisamente al poder, al ejercicio, ¿no? Pero vamos sabiendo cómo efectivamente fue una práctica, y María lo conoce también muy bien, ¿no? Que por eso después se fueron instrumentando medidas a partir de sentencias, de movilizaciones, de diversos instrumentos que sean, y desde luego que reformas, para impedir, ¿no? De ahora que vuelva a suceder que los distritos perdedores serán mujeres, y pasamos a este bloque que significa el ejercicio del poder, ¿no? Decía una compañera de nuestra querida red Mujeres en Plural, en la que estamos participando, Dulce María, y decía Marilena Chapa, que no hay mujer que esté en la política que no haya vivido violencia política, ¿no? Por diferentes ámbitos. En esta última parte me gustaría, quizás también las intervenciones se dirigieran a ese ejercicio del poder, a los retos, y también las proyecciones. ¿Qué estamos viendo en estos momentos cuando tenemos unas elecciones al frente para las mujeres, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo vivieron su experiencia en el ejercicio y cómo la proyectan y cómo la viven en la cotidianidad, ¿no? Desde esta perspectiva mujer. Pero antes quiero compartir con ustedes, bueno, muchas felicitaciones por estas conferencias de Erika Rascón, de nuestra querida Delia Selene, pionera, feminista también, las manda a felicitar. Y Dalia, compañera también de la Federación, Margarita Torres, y que en ese sentido muy contentas de escucharlos, y qué honor escucharlas, y escucharlas desde otra óptica. Muchas felicidades por este evento, por convencernos a estas mujeres talentosas, pero además de sus experiencias de vida, que son facetas que no conocíamos. Que en esta experiencia, Javier Marín, hay hombres y mujeres, les gusta el conversatorio, compañeras de Chihuahua, de Chiapas, están hablando de su ejemplo y de esta resiliencia, ¿no? De estar al frente, de manera que también Silvia Almada, Glenda Hescher, Irma Ramírez Flores, Irene Irma Flores, Lucía Guzmán, nuestra presidenta, la doctora Mireya Steingor, las manda a saludar mucho y las felicita por este conversatorio que las tiene muy amenas, conocerlas de cerca, conocerlas desde esta mirada. Y pues les pasaría la palabra para unas últimas intervenciones, quizás un poquito más breves, para poder tener una conclusión. Dulce María, por favor. Yo parto de que el poder no tiene género, pero el ejercicio de poder sí. Mira, interesante. Yo ejerzo el poder desde una perspectiva de la que no puedo desligar mi condición de género. Lo entiendo, lo asumo y lo ejerzo desde esa perspectiva. ¿Y te consideras feminista? Desde luego que sí. Pues yo hacía auténticamente desde las feministas de 1916. ¿Con diferencia? Sí, y muchas veces, pero sé que es una palabra que provoca ampollas, pero cada vez menos, por cierto. Pero entre quienes provocan ampollas, para mí la respuesta es muy clara. ¿Estás a favor del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres como seres humanos? Me dicen, desde luego que sí, eres feminista. Punto. Totalmente, coincido. Ya. Entonces, como para desarmar este tipo de falsos debates que todavía tratan de jalar hacia un momento muy distinto del desarrollo, pues yo diría, del desarrollo integral de las mujeres, pero también de la sociedad, que no se puede desligar. Ahora, partiendo de eso, de que los obstáculos, primero para llegar a los sitios donde se toman decisiones de poder,
y los obstáculos para ejercer el poder una vez de que se ha llegado a esos espacios de poder, sí son distintos para las mujeres que para los hombres. Aquí ya Mónica acaba de, en su vida personal, en su trayectoria personal, de hablar de varios de esos obstáculos. Esta última parte donde narra de que el presidente de su partido le dijo, pues te vas a un distrito en que vas a perder. Me hizo recordar algo que sucedió en 1988. Esa vez fue la primera ocasión en que el PRI se vio cimbrado en sus estructuras. El PRI en esos años era la primera ocasión que iba a haber 500 diputados en la Cámara por la reforma política de 1986. Se había ampliado de 400 a 500 el número de diputados. Entonces, los partidos políticos de la oposición al PRI, pues simple y llanamente necesitaban, vamos a decir, candidaturas para los distritos de mayoría, para que pudieran tener entrada a la representación proporcional mediante las listas. Entonces ponían candidatos, pues sencillamente destinados a perder. ¿Y quiénes son las que más vocación de servicio tienen? Las mujeres. Y las mujeres fueron las que, estoy hablando de los partidos, de la oposición de entonces, especialmente voy a hablar del PAN y del PRD, pero también había otras organizaciones políticas más pequeñas, ¿sí?, que pues encontraron a sus compañeras dispuestas a entregar sus papeles para que las registraran. Pero aquí que ganan la elección. Pues esta situación política muy complicada del 88, ganan la elección. Yo tuve oportunidad, estando en la Comisión Nacional de las Mujeres, de hacer un estudio distrito por distrito que habían ganado las mujeres. Déjenme decirles que en 1991, 3 años después, ninguno de esos distritos presentó candidaturas de mujeres. Bajo el supuesto de que ya eran distritos pues no ganados. fueran a ganar. Sí, no pues ahora otra vez le corresponde a los hombres. Y yo sola me carcajeaba cuando veía los números, porque en el pecado llevaron la penitencia, desplazaron a las mujeres y no ganaron prácticamente las oposiciones distritos de mayoría en esa elección. No recuerdo si fueron 10 distritos de 300 o 6, pero fueron muy poquitos. Y desde luego aquellos distritos que las mujeres habían ganado y habían representado, perdieron, lo cual me dio mucho gusto. Esos fueron los obstáculos reales que llevaron a que esta lucha de largo aliento permitiera en el 2002 conformar lo que llamamos la cuota de género en la legislatura, que surgió como una recomendación en la reforma electoral de 1996 a los partidos políticos y se volvió cuota, pero para que las mujeres fueran a la cola de las listas plurinominales cuando nadie podía entrar, o bien a los distritos perdedores, ¿no? Pero de ahí partimos hasta llegar a establecer el principio de la paridad en la Constitución, que está desde febrero de 2014 y que llevó a las candidaturas paritarias a los distintos niveles y ahora a una reforma constitucional de largo aliento. Le tocó a Mónica como presidenta del Senado conducir las discusiones que terminaron en esta reforma constitucional y en una reforma integral a más de 80 leyes para garantizar los principios de la paridad para que las mujeres en la misma proporción que los hombres tengan derecho a los espacios de toma de decisiones. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero vamos a ver los obstáculos reales. Se los pongo en 2. Uno, el tema de la violencia política de género, que es una realidad. Hay formas brutales de expresión de esa violencia
que incluso ha llevado a la violencia física y a la muerte de mujeres, por considerar los hombres que transgreden las reglas, que están en lugares donde no deberían de estar. Diversas situaciones en estados como Oaxaca, como Chiapas, en términos, me refiero a la violencia física directa, así lo ha mostrado. Pero hay otro tipo de violencia. Yo le llamo el referente masculino. O sea, invariablemente cuando una mujer está en un nivel de toma de decisión, vamos a decir alto, se empieza a buscar el hombre que les dice qué hacer. Si eres casada, obviamente es tu marido. Si eres soltera, empiezan a buscar al papá, al hermano o al amante. Pero tiene que haber un hombre. Si eres viuda, el hijo, tiene que haber un hijo que le diga a la mamá qué hacer. Esa, vamos a decir, forma de violencia es parte de una cultura que todavía se resiste a reconocer que las mujeres tenemos capacidades para tomar decisión, ¿verdad? Y también un derecho fundamental, que es el derecho a equivocarnos, porque nosotros metemos la pata por nosotras mismas. No necesitamos que alguien nos diga cómo meterlas, como tampoco necesitamos a nadie que nos diga cómo tener buenos resultados. Claro, pero encontramos esas resistencias que siguen perennes, pues efectivamente, querida Dulce María, vemos todos estos retos, este referente que no termina de aceptar, ¿verdad?, que la mujer tiene esa capacidad y que lo viven desde la cámara hasta la calle, ¿verdad? En todos absolutamente. Muchas gracias, Mónica. Para terminar, ¿cuál sería tu reflexión efectivamente estos retos del ejercicio del poder? Yo creo que empezaría igual que Dulce. Lo principal que tenemos enfrente es los obstáculos para poder llegar y los obstáculos para poder ejercer, yo no llamaría el poder, sino la función que tenemos encomendado. Porque finalmente es una función muy importante en la que tenemos que tener y poder dirigir. Ahorita Dulce, bueno, Dulce, ¿qué le puedo decir? Dulce lo sabe muy bien y está ahorita ella, es ella la que está ahí al frente, pregúntale ayer, del día de ayer, ayer. en la cotidiana. 19 horas, ¿eh? 19 horas fueron. Sí, entonces, los obstáculos para poder llegar. Dulce acaba de llegar ahí con un jaloneo. Yo llegué con un triple jaloneo. Porque cuando me tocó a mí, llegué en medio, y lo tengo que decir porque llegué en medio de una lucha supuestamente política entre dos personajes masculinos, entre dos varones. Y yo tenía mi legítimo derecho a aspirar. Desde el primer día que yo llegué como senadora, yo cuando me preguntan, oye, ¿y qué más o menos, qué comisiones y eso? Yo quiero ser la presidenta de la mesa directiva. O sea, eso fue lo primero que dije. ¿Por qué? Pues porque venía yo de una elección donde mi fórmula fue la que ganó la más alta votación en todo el país, fundadora de Morena, etcétera. Entonces dije, bueno, pues tengo todo para llegar. Y me dieron la vicepresidencia. Muy bien, muy digno y todo. Entonces yo dije, en el segundo año, pues aspiro, ya estoy en mi legítimo derecho, he estado aprendiendo, he estado tratando de eso. Y les valió que hubiera yo tenido capacidad, que hubiera tenido mérito, que hubiera, ¿no? Siguieron metidos en un pleito como si fueran ellos nada más y se olvidaron de que yo era la que estaba. Entonces, ¿cuál fue la principal fuente de violencia política? Ah, es que va a ser un títere. Ah, es que la van a manejar. Ah, es... Entonces, pues bueno,
Fue intenso, fue tenso, fue en muchos momentos hasta doloroso a la dignidad de uno, y tener, yo creo que el reto de imponerte y poder tener la fortaleza para hacer que te respeten y que empiecen a ver de que no eres un instrumento de nada, eso es un principal reto, y yo creo que eso es el poder. O sea, cuando puedes hacer que te respeten. Pero Exactamente, además como mujer llegar, ¿no? Porque también sí, se discutía eso, ¿no? así es, pero además antes, yo ya había sido diputada federal, ya tenía una carrera y eso cuando conocí a mi esposo. Y mi esposo, hace rato hablé de dos personajes que fueron importantes en mi vida como el licenciado Bartilotti y el doctor Sánchez Anaya. Pero pues mi esposo, obviamente, con toda la experiencia del mundo, un gran político, un gran profesional de la administración pública y al que respeto mucho, pues por supuesto que llegaban los demás y me decían, es que lo conocí muchos años después, o sea, ya que estaba yo, digamos, hecha, como dicen. Ya que tenía tu carrera. Y entonces, por supuesto que los ataques eran, es que hace lo que le dice el esposo. Es que el esposo se lo dijo. Y dices, no puede ser. Hasta la fecha, no, qué horror. No, sí, No, sí, no, no no. puede ser. Entonces, Violencia política. eso es violencia política. Y te digo, yo creo que enfrentar los retos a los que nos estamos enfrentando, Dulce lo dijo hace un rato, esta nueva etapa de composiciones de fuerzas, de cosas inéditas que estamos viviendo, las sesiones como la que tuvo ella ayer de 19 horas maratónicas, donde es la que tiene que tener el control para que todo fluya con legalidad. Eso es un gran reto para que no se te pierda y puedas tener la legalidad que amerita el mandato que te dieron, porque finalmente puedes llegar a estos espacios, pero es para cumplir una función. Y entonces tenemos el reto de demostrar que las mujeres podemos hacer no solo bien, no solo igual el trabajo que los hombres, sino mejor. O sea, eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte sumamente importante. El poder por sí mismo no es que tengas el poder, es que tienes un mandato y tienes que saber cumplirlo. Y ese es tu reto, poder ejercer a plenitud toda tu potencial para poder salir adelante, hacer las cosas bien y demostrar que las mujeres estamos capacitadas para esto y más. Claro, yo recuerdo que en esta elección, a Dulce María, en algún momento dado hubo el comentario, no sé si lo leí por ahí, que decías, cuando menos no dijeron que porque soy mujer, ¿no? Para llegar. Sí. Eso hubo un comentario en ese sentido, pero bueno, lo vemos tan presente y en la vida cotidiana, ¿no? Mujeres empoderadas, mujeres fuertes, mujeres que además tienen una pareja que está a su lado, que las ayuda, una pareja con muchos años, en el caso de Dulce, una pareja contigo, en este caso, que no son desmitificar, ¿no? Que siendo mujer empoderada no pueden tener una pareja, una vida de familia, esas familias tan hermosas como nos hablaba Dulce María de tus nietos y con tu pareja construir, y no decirle, es gracias al otro, a él, ¿no? Como entre comillas se dice. Nos quedan pocos minutos. Yo quisiera decirles que en 2 minutos pudieran hacer una conclusión solamente entre 1 y 2 minutos para darles un reconocimiento del museo, decirles que nos encantaría seguir platicando con ustedes, que quedan muchos temas y sobre todo pues muchos retos, ¿no? Muchas de las participantes están deseándoles mucho éxito desde el Senado, mucho éxito te desean también, Dulce María, que saben que están al frente estas mujeres en un momento de México tan importante. ¿Cómo concluimos brevemente en ese minuto, Dulce María? Que nos corresponde a cada generación poner un eslabón de una larga cadena que nos lleve simple y llanamente al ejercicio pleno de nuestros derechos como personas.
y cada una de nosotras en los espacios donde nos desempeñamos, no solamente en la representación política, también en cualquier espacio de la vida pública, incluso de la vida privada, tenemos manera de ir poniendo esos eslabones que nos ayuden a ir avanzando. Yo no sería lo que soy si no hubiera habido mujeres que lucharan por sus derechos en el pasado. Quiero pensar que la lucha que he tenido como mujer de una generación ha contribuido a que otras mujeres, como Mónica, estén haciendo lo propio. Y además otra cosa que siempre tengo presente, los ojos de las niñas que nos miran. Cuando desde la presidencia del Senado o desde la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados ven mujeres conduciendo, ¿cuántas niñas no dirán, yo también? ¿Cuántas niñas yucatecas no habrán visto cuando fui gobernadora en 91, 94, que había una gobernadora? Esas mismas niñas, siendo adolescentes, votaron por Ivonne Ortega para ser gobernadora de Yucatán. Somos el único estado, por cierto, que ha tenido 2 gobernadoras. Entonces, yo creo que ese es nuestro permanente reto a quienes tenemos, por circunstancias, visibilidad pública de carácter, vamos a decir, temporal, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa visibilidad ayude a seguir avanzando en esta larga lucha? Eso es definitivo, ¿verdad? En ese marco están esas generaciones que las escuchan, que las oyen. Su testimonio va a quedar en este museo que efectivamente va a guardar sus voces y va a tener a disposición del público que quiera volver a escuchar o aquellos que no las han escuchado, poder escuchar estas voces. ¿Cómo concluimos, querida Mónica? Yo creo que suscribo lo que dice Dulce, pero además yo quisiera aprovechar este espacio para dar un mensaje, no solamente a las personas que nos están viendo o a las mujeres que puedan estar en la política, sino yo creo que a todas las mujeres. Tenemos la obligación hoy por hoy, en este momento en el que estamos, de enseñar a las demás, de visibilizar y de decirles a nuestras niñas, a nuestras mujeres de las comunidades, a todas las mujeres del país, que tenemos derechos, que los podemos ejercer, que somos sujetos que merecen respeto, que nos deben de respetar y que nosotras mismas somos las que tenemos que empezar a respetarnos y queriéndonos a nosotras mismas. Porque lo que podamos hacer en nuestra vida, lo que podamos hacer y desarrollar en nuestra comunidad, en cualquiera de los medios que acaba de mencionar Dulce, tiene que ser porque tengamos la confianza en que podemos hacerlo, en que merecemos respeto, en que no debemos de ser discriminadas, y todos esos son derechos que lamentablemente muchas mujeres y muchas niñas de nuestro país todavía no saben que existen, todavía no saben que están ahí y que pueden tener acceso y la misma oportunidad de crecimiento y de desarrollo que los hombres. Entonces, un reto que tenemos todas las mujeres que nos sentimos feministas, como lo acaba de decir. Te iba a preguntar si también te consideras feminista, que bueno, la pregunta es obvia, pero vale la pena decirlo y decirlo fuerte. Sí, por supuesto, por supuesto. Y todas las mujeres que nos consideramos así, tenemos, nuestra obligación es difundir, visibilizar, enseñarle a las demás mujeres que no han tenido las mismas oportunidades al momento que nosotros, que se pueden hacer las cosas, que al ver a una gobernadora puedan decir, yo quiero ser gobernadora, que al ver a una presidenta puedan decir, yo quiero ser la presidenta, que al ver a una química, una doctora, a algo, o sea, que digan, yo puedo, tengo con qué, soy capaz, y hay las oportunidades. Y nuestro trabajo, de las que ya estamos, no estoy segura si la palabra sea así, pero de las que ya estamos en una posición
de empoderamiento para poder tomar decisiones, pues que sigamos luchando porque sean una realidad y sean efectivas estas oportunidades iguales para todas las mujeres. Hay una participante que dice, bravo, por mujeres que reconocen a mujeres tenemos que reconocernos. Aquí digo, las dos intervenciones fantásticas, maravillosos ejemplos para muchas mujeres, para muchas jóvenes, para otras compañeras y pues desde luego compañeras de camino, porque realmente estamos sembrando en este camino, ¿no? En este camino que les agradecemos muchísimo las haya llegado, las esté en este momento, que hayan llegado a este museo, porque virtualmente estamos en el museo, a este Museo de la Mujer que espera recibirlas pronto, que espera también abrirles sus puertas, que sigan participando, que nos sigan acompañando, que sigan en este ejemplo, dándonos su testimonio y reconociendo que, pues, que estamos hoy en un mundo diferente, donde efectivamente tenemos que pugnar todas en nuestra responsabilidad por la igualdad. Muchísimas gracias, estamos terminando. Quiero hacerles llegar un reconocimiento del Museo de la Mujer a la diputada, a las dos, y en principio al Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, por su participación en el ciclo de conferencias virtuales del derecho al voto, al ejercicio del poder, legisladoras, homenaje a Griselda Álvarez, a quienes pues con su presencia estamos honrando en este momento de conmemoración de los 67 años del voto de las mujeres en México. Y también damos un reconocimiento, vamos a darles un aplauso virtual, nuestro cariño, nuestro afecto enorme, inconmensurable a las dos por esta participación. Dulce María, muchas gracias. Senadora Mónica Fernández, reconocimiento a la senadora Mónica Fernández, expresidenta del Senado de la República, por su participación en el ciclo de conferencias virtuales del derecho al voto, al ejercicio del poder, legisladoras, pues en este gran homenaje donde su presencia nos ha engalanado y donde queremos seguir escuchando sus voces. Con esto despedimos esta sesión, agradeciéndoles enormemente, abrazándolas mucho y enviándoles también un saludo de la doctora Patricia Galeana, del museo, y de todas las mujeres que tuvimos el privilegio de escucharlas y que las vamos a seguir escuchando aquí y en otros espacios, pero a todas les digo que era su testimonio para volverlas a escuchar, no solamente esta vez, sino muchas próximas. Muchas gracias y con esto nos despedimos. Hasta luego, querida Dulce María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Mónica. Muchísimas gracias. Luego, muchas gracias, Gloria. Felicidades. Gracias. No, al contrario. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Terminamos esta sesión. Buenas noches. Gracias, buenas noches.